estamos como considerando algunas cosas en relación al servicio en la iglesia. Vimos un poco las primeras reuniones de varones de este tiempo, un poco lo que tiene que ver con la iglesia como tal, y ahora estamos viendo un poco lo que tiene que ver con el servicio. El domingo, el penúltimo domingo, estuvimos hablando un poco de la piedad en el servicio. ¿Recuerdan que estuvimos viendo el pasaje de Hechos 6? Y el último domingo vimos los dones. Son como consideraciones como para meditar juntos, hermanos, un poco en lo que el Señor quiere de aquellos que somos llamados a servir en su iglesia. Y hoy vamos a continuar con la misma idea. Hoy vamos a hablar de los méritos para el servicio. Ahora esa palabra que yo uso, méritos, es una palabra que se encuentra en la palabra y se encuentra en un pasaje donde Pablo está hablando de una persona. Entonces vamos a ver ese pasaje completo, apenas vamos a meditarlo, un pasaje pues corto pero muy sustancioso y nos habla especialmente del servicio. Bueno, complementando lo que ya hemos venido diciendo. Entonces vamos a leer vamos a ver Filipenses y vamos a hablar sobre Timoteo. En el pasaje donde Pablo nos habla un poco de él, que se encuentra en Filipenses 2, verso 19. Allí Pablo nos habla un poco las características de Timoteo. Entonces, bueno, el pasaje nos va a ilustrar muchas cosas que son importantes en cuanto al servicio en la iglesia, en el ministerio, a Dios. Ahí Pablo en pocas palabras nos va a describir el ejemplo de Timoteo. Entonces vamos a leerlo completo y después vamos a meditarlo verso con verso un poco más detenidamente. Entonces dice ahí Filipenses 2, 19 al 22. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces la palabra méritos viene de este pasaje, ¿no? Que ahí Pablo nos dice que conocemos los méritos de Timoteo. Entonces vamos a leerlo otra vez y vamos a aprender un poco de cosas que Pablo aquí nos va a enseñar acerca de la vida de Timoteo. Lo primero es que nosotros debemos contextualizarnos un poco en la carta. La carta a los Filipenses es una de las 4 cartas que Pablo escribe en la prisión. Los hermanos saben que Pablo entró en una primera prisión en Roma y en esa primera prisión Pablo escribió varias cartas. Carta a Colosenses, carta a Filipenses, carta a Efesios y carta a Filemón. Y Pablo va a recomendar un trabajo particular a los filipenses, a Timoteo. Timoteo va a ser enviado como un mensajero a esta iglesia. Timoteo fue un joven cristiano que se convirtió en el primer viaje de Pablo misionero. Después de que Pablo vuelve a la región del sur de Galacia, a la ciudad de Listra principalmente, se encuentra que ese joven Timoteo que se había convertido en su primer viaje había crecido bastante, tanto que los hermanos de la iglesia hablaban bastante de él. Entonces Pablo toma la decisión de llevarlo en su viaje. Este joven se volvió un compañero de Pablo de ministerio, de sufrimientos, y él se volvió un colaborador de Pablo. Entonces cada vez que Pablo necesitaba una misión así particular, Timoteo era una de las personas que Pablo contaba para el servicio. Entonces aquí lo que vamos a encontrar, hermanos, tanto en estos versículos como en los siguientes, es el ejemplo de personas que Pablo nos pone en cuanto al servicio. Aquí vamos a encontrar a Timoteo, después más adelante se va a hablar de Epafrodito y anteriormente Pablo había hablado de él.
Entonces este pasaje nos sirve porque aquí vamos a encontrar un ejemplo muy vivo de lo que es el servicio cristiano. El puritano Thomas Brooks decía que el ejemplo es el discurso más poderoso. O sea, hay verdades que nosotros las vamos a ver de una manera muy solemne cuando las vemos encarnadas. Y en Timoteo vamos a ver muchas verdades encarnadas que llegan a ser un gran ejemplo para todos aquellos que debemos servir. Yo leyendo esto que Pablo dice de Timoteo, hermanos, yo decía, ay Señor, yo quiero aprender lo que aprendió Timoteo de ti, porque realmente lo que vamos a leer de él es muy precioso, hermanos. Entonces a veces Dios deja en su palabra ejemplos así. Tenemos el mismo ejemplo de Jesucristo en el capítulo 2, después el ejemplo de Pablo, pero ahora tenemos el ejemplo de un joven, ¿sí? Un joven llamado al servicio. A veces es bueno ver los principios de la palabra encarnados y practicados por alguien, ¿cierto? Eso lo ilustra uno un poco lo que el Señor quiere. Entonces dice ahí, vamos a volver a leer desde el 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Entonces esta iglesia, la iglesia de Filipos, ya conocía a Timoteo. Timoteo estuvo en el viaje donde esta iglesia surgió. Todo el comienzo de la iglesia, ahí estuvo Pablo con Timoteo, ellos conocieron a Timoteo. Y Pablo enviaba a Timoteo a la iglesia por eso mismo, porque era una persona en la que él confiaba, era una iglesia que él conocía, la iglesia lo conocía a él, entonces tal vez era la mejor persona para traerle noticias a Pablo acerca de lo que estaba sucediendo ahí en Filipos. Recuerden que Pablo está en la prisión, pero Pablo tiene preocupación por las iglesias. Entonces Pablo acostumbraba que cuando él no podía ir a una iglesia, enviaba a alguno de sus colaboradores para que estos hermanos le trajeran noticias. Entonces vamos a ver lo que dice Pablo en medio de ese ambiente donde él dice que espera enviarles a Timoteo para que Timoteo le cuente cómo está la situación en Filipos. Ahí es donde Pablo comienza a describirnos a Timoteo. Y dice ahí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí la primera característica que Pablo nos dice es que entre todos los colaboradores que Pablo tenía un círculo muy amplio de colaboradores. Si uno se pone a mirar las listas, por ejemplo, Romanos, al final de Segunda de Timoteo, y varias veces Pablo nombra colaboradores, hombres, mujeres mayores, parejas, matrimonios y hermanos. Realmente Pablo es muy conocido, pero detrás de Pablo hay toda una gran cantidad de hermanos que colaboraban, cooperaban con su ministerio. Pero mire lo interesante que dice Pablo acá: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, que entre todo el círculo de cooperadores que tenía Pablo dice que entre todos los hermanos no encontraba otro que tuviera el mismo ánimo que Timoteo. Esa palabra mismo ánimo a veces se puede traducir de la misma alma o del mismo sentir como Timoteo. O sea, de alguna manera Pablo nos dice que cuando él quiso buscar a alguien para poder enviar a servir a la iglesia de Filipenses, no encontró entre los hermanos otro que tuviera el mismo sentir que él. O sea, que Pablo, cuando miraba a Timoteo, veía que Timoteo tenía los mismos anhelos, las mismas ambiciones que él, la misma motivación, los mismos deseos. O sea, Pablo se encontraba en Timoteo, ahí sí se puede decir como un alma gemela, hermanos. Algunas versiones podrían traducir esa palabra así. O sea, alguien donde Pablo veía y decía: no, Timoteo busca lo mismo que yo, ama lo mismo que yo, quiere las mismas cosas que yo. O sea, yo pudiera enviar a otros, pero si hay alguien con quien me identifico en propósito, en obra, en servicio, en celo, es en Timoteo. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso ya comienza a ser algo muy significativo. O sea, Pablo tenía muchos hermanos que colaboraban, amaban al Señor, pero cuando miraba a Timoteo decía: Timoteo busca lo mismo que yo, vamos hacia la misma dirección, tenemos el mismo propósito, anhelamos las mismas cosas. O sea, yo sé que si envío a Timoteo, lo que va a hacer Timoteo es lo que de alguna manera
yo haría. ¿Sí? O sea, Pablo tenía toda la confianza que enviar a Timoteo era como ir él mismo. Eso es muy significativo, ¿no, hermanos? Que Pablo encontrara en un joven eso que había en él. De alguna manera podemos decir que Pablo se había reproducido en Timoteo, hermanos, ¿sí? Y en un buen sentido. Pablo veía a Timoteo, alguien que tenía el mismo ánimo, ¿sí? O sea, por eso para Pablo este hombre era una persona muy especial. Timoteo era alguien especial para Pablo. Como habla Pablo de Timoteo, no habla de ningún otro hermano así. Porque veía en Timoteo, veía otro Pablo en Timoteo, tremendo, ¿no? De la misma alma, del mismo sentir. Y dice ahí lo siguiente, entonces la primera cualidad que podemos decir de Timoteo es que era una persona que tenía un mismo sentir que Pablo. Lo segundo era que tan sinceramente se interese por vosotros. Además de Pablo ver que Timoteo era una persona que tenía el mismo sentir, la otra cosa que Pablo ve en Timoteo era que Timoteo se interesaba en los hermanos muy sinceramente. O sea, Pablo cuando miraba a Timoteo, él decía, no, es que yo puedo enviar a Timoteo a la iglesia de los filipenses, porque si hay alguien que ame a los filipenses entre nosotros, es Timoteo. Si hay alguien que se interese por estos hermanos, es Timoteo. Y esa palabra interés, merignao en el griego, a veces se puede traducir ansiedad, a veces se puede traducir preocupación en un sentido negativo. Pablo aquí la está usando en un sentido positivo. Pablo la usa para mostrar la preocupación que Timoteo tenía por los hermanos. Hermano, y recuerde que estamos hablando de servicio. Timoteo aquí un ejemplo de servicio. Si hay algo que debe tener un hermano que va a servir en la iglesia, primero que todo es tener ese mismo sentir, tener ese mismo deseo, esa misma vocación que tiene Cristo, que tuvo Pablo, que tuvo Timoteo, que deberíamos tener todo. Y lo segundo que nos muestra aquí Pablo es que alguien que tiene méritos para servir en la iglesia es alguien que se interesa por la iglesia, alguien que ama a la iglesia, alguien que ama a los hermanos. ¿Sí? Alguien que se preocupa por la gente. Pablo, como lo hemos visto muchas veces, los que están en la escuela lo estamos viendo en las epístolas paulinas, Pablo amaba a las iglesias, hermano. Pablo era un pastor de corazón, no de título, pero sí de corazón. Y Timoteo también, hermanos. Nosotros no deberíamos considerar a alguien para servir que no ame a los hermanos, que no se preocupe por ellos, que no tenga interés por las personas. Que no esté buscando el bienestar de la iglesia. ¿Sí? Alguien decía que Timoteo vivía de modo altruista, porque su centro de atención no era el mismo, sino la iglesia. O sea, él no estaba buscando un beneficio, él no estaba buscando promoción personal, él no estaba buscando éxito ministerial. Él era una persona que cuidaba de los intereses del rebaño del Señor. Él se preocupaba por el pueblo de Dios. Y a veces uno encuentra eso, hermanos. A veces hay hermanos que se le acercan y uno le dicen, oiga, hermano, ¿sabe que estoy preocupado por tal familia? Oiga, hermano, ¿sabe que estoy preocupado por fulano de tal? Oiga, hermano, ¿sabe que me estoy dando cuenta que tales hermanos no están viniendo? Oiga, hermano, me estoy dando cuenta que tal hermano está desanimado. Hay personas que se interesan. Uno se da cuenta porque cuando alguien tiene interés, esa preocupación, esa ansiedad por los otros lo manifiesta, ¿no? Es una persona que realmente sufre. O sea, ese interés es un interés que genera sufrimiento, preocupación, carga. ¿Sí? Pablo decía, no, yo voy a enviar a Timoteo porque Timoteo se preocupa por los hermanos. O sea, entre los compañeros que yo tengo para enviar, el que más tiene interés por los hermanos es Timoteo. Qué cosa maravillosa, ¿no? A mí me habla mucho, hermano, eso. Porque alguien decía que existen dos caminos. O nos preocupamos por los demás o vivimos preocupados por nosotros mismos.
Entonces yo estoy preocupado por mi familia, por mi trabajo, por mis situaciones, por mis dificultades, o por comprar, o por tener, o por hacer, o por mis planes. O estamos preocupados por otros. Hay dos maneras de vivir, hermano. O vivimos para nosotros mismos o vivimos para otros. Pero el ejemplo de Jesús fue vivir para otros. Pero hay gente que vive para ellos mismos, solo se preocupan por ellos mismos, por estar bien. A veces la iglesia se vuelve el lugar, o las cosas espirituales se vuelven el lugar donde yo voy a buscar solución para mí, para mis problemas, para mis situaciones, para lo que yo quiero. Pero la vida cristiana es morir a nosotros mismos, hermano, por interesarnos por otros. Entonces ahí comenzamos a hacernos preguntas. ¿Será que yo me estoy preocupando por otros? Sinceramente, ¿no? Porque aquí dice Pablo, sinceramente. Hay una sinceridad en el corazón de Timoteo que cuando Pablo abre el corazón de Timoteo dice, sí, este hombre se preocupa por esta gente. Este hombre ama a estas personas. Este hombre ama a la iglesia, ama al pueblo de Dios. Y ahora Pablo va a decir algo muy triste, hermano. Pablo se da cuenta a este punto del ministerio que la mayoría de las personas son egoístas, hermano. Que la mayoría de las personas, aún de los mismos cristianos. Pablo estaba en Roma preso y Pablo dice, los hermanos me abandonaron, los de Asia me dejaron solos. Todos ellos, por miedo, por las circunstancias, por las pruebas, todos desaparecieron. Pablo está haciendo una crítica a los ancianos de la iglesia en Roma. Pablo está haciendo una crítica a muchos que estaban cerca de ahí con el siguiente versículo. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Sí? No lo que es de Cristo Jesús. En comparación a Timoteo, la generalidad, tremendo, ¿no? Porque Pablo dice, Timoteo tiene interés por ustedes, pero la mayoría, hermanos, si yo puedo hablar de la mayoría, voy a decir que la mayoría está viendo para ellos mismos, interesados en ellos mismos, preocupados por ellos mismos, siguiendo sus propios caminos. Todos, ese todos es muy fuerte, hermano. Pablo hubiera podido decir, algunos buscan, ¿no? Pero Pablo generaliza, porque lastimosamente eso es una generalidad. La generalidad de la persona que sinceramente no tiene interés por ni el Señor ni el pueblo del Señor. La generalidad de la persona que está muy centrada en sí misma. Dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay una actitud egocéntrica en el hombre y de falta de amor. Tremendo, porque Timoteo estaba centrado en Dios, en Cristo y en los hermanos. A diferencia de estos que Pablo está diciendo, Timoteo sí tenía el interés de seguir a Cristo, de amar a Cristo. Timoteo era un hombre totalmente consagrado a Cristo. Los demás buscaban otras cosas, pero Timoteo sí se había dedicado a Jesucristo, ¿no? También por eso él podía amar a los hermanos, preocuparse por los hermanos, servir a los hermanos, por su devoción a Cristo. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Nosotros lo hemos mencionado varias veces, de Juan, cuando Jesús le pregunta ahí al final del Evangelio de Juan a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas, pastorea. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y siempre que Pedro respondía sí, el Señor dirigía el corazón de Pedro hacia la iglesia. Y Timoteo es una persona que tiene el interés por Cristo, hermanos. Timoteo había puesto en su vida como primera prioridad servir a Cristo. Mire lo que dice James Montgomery en relación a este pasaje, hermanos. Es fácil colocar cualquier otra cosa primeramente en nuestra vida. Podemos colocar nuestra reputación, podemos colocar nuestros placeres, nuestros planes, nuestra familia, nuestro éxito.
Hay muchas cosas que podemos colocar y perder lo más importante de la vida cristiana. Pero Timoteo colocó a Cristo en primer lugar y luego todas las otras cosas encontraron su lugar naturalmente. Entonces aquí es un asunto de prioridades, ¿no, hermanos? Y yo digo, hermanos, esto en el servicio cristiano es tan importante. ¿Cómo pudiéramos colocar a alguien a servir en algo cuyo interés no sea Cristo? Primeramente, hermanos. ¿Cómo pudiéramos colocar a una persona a servir si ella realmente no se interesa por la iglesia a la que va a servir? ¿Cómo pudiéramos colocar a alguien a servir que vive para sí mismo, ¿no? Que está centrado en sí mismo, que busca lo suyo propio? Eso sería contrario al servicio, ¿no, hermanos? Si el servicio de por sí es todo lo opuesto, vivir para otros, servir a otros, amar a otros, sacrificarse por otros en nombre de Cristo. Ahora mire lo que decía John MacArthur de Timoteo. Esta parte me parece todavía más tremenda, porque esta parte, aunque Pablo no la dice, está implícita. ¿Y qué es lo que está implícito en esta parte? Mire lo que dice John MacArthur de Timoteo. El contexto deja claro que Timoteo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Cristo, si su interés era Cristo. Ahora, tanto era el interés de Timoteo de hacer algo, de hacer todo lo que pudiera por Cristo, que él estaba dispuesto a abandonar sus propios planes para estar al servicio de Dios y en obediencia a Pablo. Quedarse o irse no era su decisión. Uno siempre que va a escuchar qué va a hacer Timoteo, siempre lo hace en obediencia, hermanos, a la dirección que le estaba dando en este caso Pablo. Entonces miren lo que dice John MacArthur. Quedarse o irse era decisión exclusiva de Pablo, no suya. Debió haber una lucha en este joven. Era inteligente, vigoroso, talentoso, dotado. Romper continuamente con su familia, con sus relaciones y tal vez con sus planes, para muchos hubiera sido muy difícil. Para jóvenes, esencialmente tan capaces, sería muy fácil pensar poner su vida en disposición a otro asunto. Sin embargo, Timoteo era precisamente esa clase de siervo, dispuesto, confiable y gozoso para su Señor y para cualquier tarea que Pablo le pudiera encomendar. Qué palabras, ¿no, hermanos? Imagínense un joven con la vida por delante, hermanos. Pero ese joven realmente buscaba, era lo que era de Cristo. Y él estaba dispuesto. A veces uno lee, hermanos, Pablo le puso unas misiones tremendas a Timoteo. Ir a la ciudad de Corintio, que era una ciudad bien problemática. Ir a la ciudad de Tesalónica después de que Pablo había tenido que huir por persecución. Visitar unas iglesias que habían caído bajo espíritus de error, como las iglesias de Macedonia en algún tiempo y de Galacia. Era un trabajo difícil, ¿no? Pero Pablo veía que este hermano realmente buscaba lo que era de Cristo y había una gran cantidad de cualidades en él. Mírenlo lo que dice el verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él. O sea, Pablo aquí nos dice que Timoteo era una persona probada, una persona que tenía méritos. O sea, una persona que había hecho honor a su servicio. Era una persona experimentada. Muchas veces se le había dado muchísimas responsabilidades y en todas las responsabilidades había sido fiel. Tanto que Pablo le decía a los hermanos de Filipo, hermanos, ustedes saben que Timoteo, ustedes conocen los méritos de Timoteo. ¿Sí? Ahí aprendemos otro principio. No deberíamos encomendar servicio a personas que son infieles, que no han sido fieles al encargo, que no han sido responsables a los deberes delegados. Porque, hermanos, así como Timoteo tenía muchos méritos, a veces nos encontramos que hay mucha inconstancia, ¿no? A veces nos encontramos que hay mucha inmadurez. A veces nos encontramos que hay mucha, ¿cómo decirlo?
¿Cuál sería la palabra contraria para méritos? A ver, ayúdenme ustedes a buscar. ¿Cuál? Desprestigio. Uy. Pero es una palabra que puede servir, hermano. Indiferencia. Pero esa es desprestigio, imagínense. Ya conocéis el desprestigio. No. O sea, conoce que la persona no es responsable, que la persona no es fiel, que la persona no es constante. Hoy está, mañana no está. Hoy está animada, mañana está desanimada. Hoy sí, mañana no. Ese hombre, hermano, el hombre de doble ánimo. ¿Sí? Pero Timoteo tenía méritos, hermano. Timoteo era, hermano, ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Pero en el buen sentido, ¿no? Pablo dice, ustedes ya conocen a Timoteo y conocen los méritos. A veces, hermanos, esto en el servicio es muy cierto. En la salvación todos somos salvos por gracia. Pero en el servicio hay personas que con su vida se descalifican, hermano. Se descalifican, hermano. No que Dios no tenga planes para nosotros, pero a veces... Y ahorita estaba leyendo en Jeremías que había un tesorero. El tesorero era el que tenía las llaves de la casa real, de los tesoros del rey. Y el Señor dice, ese tesorero que está, Jeremías, yo lo voy a quitar. Porque él es como una puntilla que se cae. Es una puntilla que se cae, es que usted pone la puntilla y pone cosas para que sostengan, ¿no? Pero cada vez que se le ponía algo, ¡pum!, se caía. No podía soportar el peso, la responsabilidad. Y el Señor le dice al profeta, quítalo, porque yo voy a poner uno mejor que él. Uno que pueda soportar. Timoteo era una persona que se le había puesto muchas responsabilidades, hermano, y tenía méritos, tenía firmeza, tenía fidelidad. Y uno sabe que eso es muy importante en el servicio, hermanos. ¿Sí? Yo tengo, pues estamos entre los hermanos, pero el Señor me ha permitido varias responsabilidades en muchos aspectos. La revista, la escuela, bueno, muchas cosas. Y uno nunca tiene en cuenta a una persona, hermanos, que no sea confiable. La fidelidad en el servicio, hermano, es algo... A uno le pasa una vez, hasta dos por buena gente. Ya la tercera vez uno dice, no, hermano, no. Porque uno en el servicio, ¿qué dice Pablo después? Se requiere que los administradores sean ¿qué? Fieles. Tenemos gracia, pero se requiere que seamos administradores fieles a esa gracia que hemos recibido. Aquí Pablo nos dice de Timoteo, hermano, ustedes ya conocen los... O sea, yo no necesito hablarles de Timoteo. Ustedes ya conocen los méritos de él. Si nosotros pudiéramos hacer una lista de todos los viajes, los encargos que tuvo Timoteo, y en todos parece ser que fue una persona muy fiel, muy responsable, muy decorosa. Ahora dice, qué pasaje corto pero con tantas cosas, ¿no? Cada palabrita que Pablo dice de Timoteo lo dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo había servido como un hijo a padre. Ahí Pablo usa un lenguaje que es más, hoy en día se habla mucho en las iglesias de paternidad espiritual, ¿sí? Es un tema que en muchos lugares se dice. Pero lo que Pablo está diciendo no es que Timoteo le dijera padre espiritual o él le dijera hijo espiritual a Timoteo, sino que en aquella época los padres tenían una responsabilidad. Los judíos tenían esa práctica. Si el papá era carpintero, él le enseñaba a su hijo el arte de la carpintería, cosa que cuando llegara a la madurez, su hijo ya tuviera una profesión. Entonces era común que el hijo creciera trabajando con el papá y aprendiera un oficio. Así el muchacho no fuera a trabajar en eso, los judíos entendían que el papá enseñaba a su hijo a trabajar y generalmente era la profesión que tenía el padre.
Y aquí dice Pablo que él tomó a Timoteo y Timoteo le había servido con él en el Evangelio como un padre y un hijo. O sea, la siguiente característica que nos muestra Pablo de Timoteo era que había sido una persona que había crecido sirviendo con él. Y eso es tremendo porque alguien decía que después de Jesucristo tal vez el mejor ejemplo de mentoría en la fe es Pablo. Yo no me imagino haber viajado con Pablo, hermanos, haber escuchado a Pablo tanto, haberlo visto sufrir, haberlo visto predicar el evangelio en las sinagogas, haber visto, bueno, todo lo que hizo. Y el Señor le permitió a Timoteo estar ahí con Pablo, como un hijo que está aprendiendo, como un hijo que está sirviendo, como un hijo que creció al lado de una figura bien importante. Ahora dice ahí, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo nos muestra, además de que Timoteo era fiel, amoroso, dedicado, consagrado, Timoteo era una persona que había aprendido a servir con él en el Evangelio. O sea, Timoteo también era una persona experimentada en el Evangelio. Y a veces uno se encuentra con eso, que uno quiere servir pero no sabe cómo, ¿sí? Porque no ha tenido como esa experiencia de servir con otros mayores o de crecer en el servicio hacia el Señor. Pero Timoteo, Pablo lo que dice es, hermanos, yo puedo confiar que Timoteo va a servir con ustedes en el Evangelio porque él aprendió conmigo, sirvió conmigo, trabajó conmigo. O sea, yo sé que cuando él llegue allá lo que él va a hacer, el trabajo que va a hacer, es un trabajo que aprendió de mí. Eso nos muestra también que Timoteo era una persona experimentada en el servicio. No era alguien neófito, no era alguien que no sabía cómo predicar el Evangelio, no era alguien que no sabía cómo tratar el servicio cristiano. Timoteo había servido a los pies de Pablo, había aprendido con Pablo y había crecido con Pablo en el servicio. Entonces, si nosotros volvemos a todo el pasaje, vamos a encontrar muchas cualidades en la vida de Timoteo que nos hablan del servicio de una persona, que nos hablan las características o como usamos la palabra, los méritos que una persona puede tener para el servicio. Entonces vamos a volver y vamos a enumerarlos. Ustedes me van a ayudar con un poco de esto. Ahí en el 19, ¿qué encontramos? Buen ánimo, el mismo ánimo de Pablo, el mismo deseo de Pablo, el mismo propósito de Pablo. Hermanos, cuando nosotros pensamos en servicio, como comenzamos hablando en la reunión de varones hace ya hartos domingos, necesitamos pensar en personas que vayan en una misma dirección, que hablen una misma cosa, que tengan un mismo sentir, un mismo deseo, una ambición semejante, ¿no? Ahora no es la idea que piensen igual que nosotros, hablen igual que nosotros, pero por ejemplo hay cosas que sí debemos imitar y por ejemplo ese sentir de Pablo, ese anhelo de Pablo, ese trabajo de Pablo, eso no solo debería estar en Timoteo, sino debería estar en nosotros, ¿no? Que podamos sentir las mismas cosas, anhelar las mismas cosas, ir hacia las mismas cosas. Miguel Núñez dice que tal vez uno de los mayores problemas en el servicio cristiano es involucrar personas que no se identifican con el llamado que Dios nos ha hecho, con la vocación que nos ha hecho. Él dice que ahí es donde comienzan las divisiones y los problemas, cuando ponemos un yugo desigual. Imagínese que Timoteo le dijera a Pablo, no hermano, yo estoy buscando otra cosa, mis planes son estos, mis deseos son estos, yo voy hacia este lado. Seguramente no hubiera podido ser un colaborador como lo fue, ¿no? Una de las cosas que aquí primero vemos es la importancia de tener un buen ánimo en el servicio, un mismo objetivo en el servicio, propósitos semejantes, sentires semejantes. En el versículo 20, ¿qué vemos en el versículo 20? Bueno, es en el versículo que estábamos. Lo siguiente es sinceridad e interés por las personas a las que se sirve. Sí.
Timoteo tenía esa otra cualidad, hermanos. Se interesaba, se preocupaba. Timoteo no solo era como una especie de conferencista que iba a dar una charla y se olvidaba de las personas. Timoteo tenía interés por las personas que servía. ¿Y por qué eso es importante, hermano? Cuando uno se interesa por una persona, uno ama a una persona, el servicio que le presta a esa persona va a ser diferente, ¿no? Sí. Cuando uno no tiene interés, lo hace como, me toca hacerlo y lo voy a hacer, pero el servicio es para personas que realmente amen, se interesen sinceramente. Pablo le decía a los Gálatas y creo que a los Corintios, dice, yo no busco dádivas de vosotros, o sea, yo no voy por sus dádivas, yo voy por vosotros. O sea, Pablo tenía interés en las personas, no en el dinero de las personas. Pablo tenía interés en la vida de las personas, no lo que podía obtener de las personas. Él decía que prefería dar que recibir en ese sentido. 21. El servicio debe ser para personas que busquen lo de Cristo Jesús, no lo suyo propio. Intereses particulares no deberían existir en la vida de aquellos que son llamados al servicio. Propósitos individuales, la persona que vive para sí mismo, centrada en sí mismo, es una persona que su círculo de acción es solo él mismo. No va a poder servir a otros, y mucho menos a Cristo Jesús. Méritos en el verso 22. Ya conocéis los méritos de Él. En estos días yo también le hablaba a una persona que decía, hermano, pero es que no me tienen confianza. Y yo le decía, hermano, ni en la familia y mucho menos en el ministerio la confianza no se exige. La confianza se gana, hermanos. ¿Cierto? Uno no puede tener una confianza en personas que uno no conoce, hermanos. La confianza se gana. Sí, con el tiempo, con el ejemplo, con la vida, con la constancia, uno dice sí, se puede confiar. La iglesia ahí ya conocía los méritos de él y Pablo dice que era una persona que ya había servido en el evangelio como un hijo a un padre. Entonces en estos pasajes, mis hermanos, tenemos un discurso, como decía Thomas Brooks, poderoso de lo que es el servicio cristiano en la vida de un joven que fue llamado, un joven que fue apartado, un joven que tuvo muchos privilegios, pero un joven que fue fiel a esas oportunidades, un fiel a Dios, amó la causa de Dios, se sometió, sirvió, sufrió. Pablo dice que él era compañero de prisiones de él. Entonces, cuando nosotros hablamos de servicio en la iglesia, hermanos, la palabra nos deja ejemplos vivos, encarnados, de lo que nosotros deberíamos esperar para poder servir de alguna manera en la causa de Dios. Si de pronto estuviéramos pensando en enviar a algún hermano a algún lugar, deberíamos considerar estas cosas. ¿Qué hermano entre nosotros tiene un interés sincero por la iglesia? ¿Qué hermano entre nosotros tiene méritos? ¿Qué hermano entre nosotros busca lo de Cristo? ¿Qué hermano entre nosotros ama a la iglesia? ¿Qué hermano entre nosotros es fiel, constante, del mismo ánimo? ¿Qué cosas, no, hermanos? Esto nos enseña bastante, ¿no? Ahora, yo sé que tal vez cuando comenzamos a leer esto, hay muchos que sentimos, uy, Señor. Generalmente uno en sus primeros años a veces siente que vas para otro lado, ¿no? Pero la palabra también nos muestra en qué cosas debemos concentrarnos en nuestra vida, qué cosas debemos crecer, en qué cosas debemos buscar la gracia del Señor. Porque tal vez todos los que estamos acá o los que hemos estado viniendo, en un u otro sentido yo creo que ustedes tienen el deseo de servir al Señor, ¿no, hermanos? Y nosotros tenemos el deseo de que cada uno de ustedes pueda encontrar su lugar en la casa del Señor. Pero la vez pasada decíamos, ¿no?, que tal vez uno de los pecados más grandes de la iglesia en nuestros días es la superficialidad. Y el servicio no debería ser superficial, hermanos. Alguien decía que en Jerusalén, lo estuvimos leyendo hace 2 domingos, ¿no? De una iglesia de casi 18,000 hermanos, se encontraron 7 para servir.
O sea, el servicio requiere ciertas cualidades espirituales necesarias, hermano. Si tal vez nosotros pudiéramos sacar 7 hermanos con estas características, yo creo que la iglesia aquí en Ciudad Bolívar sería profundamente edificada, hermanos. Bendecida. Hombres que realmente puedan vivir para Cristo. Hombres que realmente amen a la iglesia. Hombres que crezcan en medio de nosotros como hijos aprendiendo a servir al Señor. Hombres fieles, responsables. Qué ejemplo precioso el de Timoteo, ¿no? Jair ya nos había hablado un poco de Timoteo. Ustedes recuerdan que el día que estuvo Jair con nosotros, estuvo hablando un poco de Timoteo. Entonces quise compartir este pasaje, hermanos, porque ahí vamos complementando la idea de lo que es el servicio. La vez pasada hablábamos de los dones, la importancia de los dones para servir, porque eso nos muestra las gracias que Dios ha repartido para el lugar que tenemos en su iglesia. Y la vez anterior hablamos un poco de piedad, según los ejemplos de los diáconos de Hechos 6. Si el Señor nos permite seguir avanzando, vamos a llegar un poco más adelante en este asunto, a hablar tal vez de diáconos, ancianos, bueno, otras cosas que tienen que ver con el servicio de la iglesia, ya más que servicio, oficios y ministerios como tal. Entonces yo voy a dar gracias al Señor por lo que nos permite ver. Hoy corto, creo que estuvo más corto que los otros domingos, y ahí vamos a tener el tiempo para meditar.